jesuita de Tirúa, señor Carlos Bresciani, en el que solicita oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia o a quien corresponda sobre una vulneración de derechos ocurrido en estos días que ha afectado a cientos de familias mapuches y que hizo relación con la suspensión del 17º concurso de subsidios de tierras de CONADI, no obstante haber estado publicado y beneficiado a 1.300 familias. Eso sería en cuanto a la cuenta, señor presidente. Sí, a mí me había llegado también esa información por otros lados sobre CONADI. ¿Les parece pedir información, un oficio formal desde la Comisión al Ministerio de Desarrollo Social y a CONADI solicitando información por esta situación? Recordemos que la Cámara de Diputados es la que fiscaliza probablemente tal, pero nosotros podemos solicitar oficios de información. ¿Habría acuerdo? Bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta u otros? Ok. Perfecto. Bueno, aprovechamos de saludar a las invitadas, invitados. Está la subsecretaria de Derechos Humanos, Elena Recabarren, académico Alberto Codú, representante de Amnistía en Chile, Ana Piquer, Paula Molina, que no tengo el listado aquí a la mano, Paula Molina también, sí, de la unidad, perdón, es que no tengo el... Director, ¿le ayudo? Sí, por favor, secretaria, si me ayuda, porque no lo tengo aquí a la mano el listado completo. La señora Paula Molina, que es directora de la Unidad de Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Eso, ahí. ¿Y me falta alguien? Bueno, además de Susana Cabello, Ignacio Espinosa también está conectado. Ahí está el senador Navarro. Bien. O se conectó el senador Navarro, no está él, pero está por lo menos su conexión. A ver, hoy día tenemos como único punto en tabla poner en discusión el proyecto, y ahí le quería pedir, secretaria, si nos puede hacer una relación de este proyecto. Y también es una solicitud de poder tramitar este proyecto en general y particular. Periodo de audiencia que podemos acordar acá en algunas sesiones y recogiendo distintas iniciativas de invitados, invitadas para exponer en este proyecto, pero quería recabar el acuerdo para tramitarlo en general y particular. Yo estoy de acuerdo. Bien. Senador Moreira, no sé si iba a decir algo, pero tiene el micrófono apagado, ¿no? ¿Podría repetir, presidente? Senador Navarro. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Que le voy a pedir a la secretaria que pueda hacer una relación del proyecto, el boletín, pero la idea es tramitarlo en general y particular, este proyecto, teniendo obviamente varias sesiones, algunas sesiones de audiencia. Sería la primera, pero la idea es después recoger distintas audiencias de invitados, invitadas. Además, hay un proyecto que presentó el senador Piu que tiene que ver también que ahí tenemos que tomar la decisión si lo refundimos o no, o lo incorporamos como indicación, porque también tiene que ver con la ley antidiscriminación. Pero en el fondo es esa la propuesta, que lo podamos tramitar en general y particular con audiencia, primeras sesiones de audiencia y luego entrar a tramitarlo en general y particular. Senadora Adriana Muñoz. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo en tramitar general y particular y tendríamos que quizás tomar la decisión de fusionar las mociones si es que la propuesta del senador Piu está dentro de las ideas matrices de esta otra moción. Entonces, quizás la secretaria ahí nos podría, señora secretaria, entregar un informe y si hay coincidencia de ideas, podríamos incorporarlo. Eso es lo que dejaría como propuesta. ¿Podría repetir, presidente, la moción de que se está hablando?
Sí, señor Moreno, sí, que tenemos la propuesta sería tramitar este proyecto sobre que es una reforma a la ley llamada la ley Zamudio antidiscriminación, de tramitarlo en general y particular, pero obviamente dándonos un tiempo de audiencia. Esta sería recién la primera sesión de audiencia y luego obviamente cada uno de ustedes puede proponer invitados y tener más sesiones de audiencia, y luego cuando ya toque el momento de tramitarlo, votar en general y en particular, y ver la posibilidad de fusionar o refundir con una propuesta que también presentó el senador Piu recientemente, pero tenemos que estudiar si coincide, digamos, con la idea matriz del proyecto, o bien se presentaría vía indicaciones en la tramitación en particular. Esos son los dos caminos que se me ocurren, pues, para incorporar la propuesta del senador Piu también. Y si a usted lo encomendamos, presidente, si le encomendamos la misión de hablar digamos, con el senador Piu, yo Sí, ninguna objeción porque se vean las dos cosas, digamos, en general y en particular. No tengo inconveniente. bien, bien. Le vamos a pedir ayuda a la secretaria, eso sí, que nos pueda luego mostrar si es que coinciden las ideas matrices, o bien hablamos con el senador Piu para ver la manera de incorporarlo vía indicaciones, que son los dos caminos que se me ocurren. Pero, secretaria, no sé si nos puede hacer una Sí, señor presidente, una relación. introducción. Ujú. Tenemos en tabla el proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, boletín 12.748-17. El objetivo de este proyecto de ley es modificar la ley 20.609 para fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la ley. Esta iniciativa fue originada en una moción de los honorables senadores señora Adriana Muñoz Dálvora y señores Álvaro Elizalde, Alejandro Guiller, José Miguel Insulza y Juan Ignacio Latorre. Está en primer trámite constitucional, se inició el 3 de julio de 2019 y está en primer informe, como bien decía su señoría, para ver en general y en particular, salvo que la comisión hubiese adoptado otra cosa. En cuanto a la estructura del proyecto, consta un artículo único que contiene 4 numerales que modifican la ley 20.609. En particular, se propone corregir la mencionada ley con el objeto de agregar la función de prevenir la discriminación arbitraria y de promover y garantizar el principio de igualdad. Asimismo, mejorar la definición de discriminación arbitraria, así como también la referencia a las categorías sospechosas, ajustándolas a lo establecido en los tratados internacionales. También suprime la excepción al principio de no discriminación establecido en el inciso final del artículo 2, que establece una consideración de razonabilidad a priori de las distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones que, no obstante haberse basado en las categorías sospechosas, se amparan en el ejercicio de otro derecho constitucional. Invertir la carga de la prueba para aportar indicios suficientes de la existencia de una acción o omisión de discriminación arbitraria. Para ello se propone incorporar un inciso tercero nuevo al artículo 10 de la ley, emulando lo establecido en el artículo 493 del Código del Trabajo. Aumentar el monto máximo de la multa que puede fijar el juez en contra de las personas que han cometido actos u omisiones de discriminación arbitraria. Establecer el deber del juez de otorgar una indemnización de perjuicios a la persona afectada por un acto u omisión de discriminación arbitraria. En la actualidad, esta posibilidad no existe y quien obtiene una sentencia favorable debe iniciar un nuevo juicio para conseguir la reparación del daño sufrido. En este sentido, se propone que el juez, en la misma sentencia que establece la existencia de discriminación arbitraria, ordene el pago de una indemnización que va entre las 40 y las 200 unidades tributarias mensuales. Y finalmente suprime la sanción contra el recurrente que es vencido en el juicio. Eso es en cuanto puedo informar, señoría. Ahí sí. Bien, gracias Jimena, gracias secretaria. Queremos ofrecer la palabra al Ejecutivo en primer lugar para referirse a esta moción parlamentaria, y ahí, bueno, tenemos los representantes del Ejecutivo y luego nuestros invitados académicos, y Ana Piquer de Amnistía. No sé, su secretaria Lorena Recabarren, o bien le quiere pasar la palabra a Paula Molina. Sí.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos, a todas, senadores, senadoras y quienes están invitados a la sesión de hoy. Yo quisiera señalar brevemente dos cosas y darle la palabra a Paula Molina. Señalar primero que la materia que es objeto de este proyecto de ley es una materia que es parte del programa de gobierno, de nuestro gobierno, del presidente Sebastián Piñera, porque efectivamente consideramos y existe un cierto acuerdo transversal que la ley antidiscriminación actualmente vigente requiere de ciertas modificaciones importantes. En segundo lugar, señalar que evidentemente desde el punto de vista de los derechos humanos y uno de sus pilares básicos, que es el principio de igualdad y no discriminación, esta ley, esta normativa que nosotros tenemos y su eventual actualización y reforma es del todo fundamental porque es parte del pilar que sustenta la garantía y el ejercicio de los derechos humanos de todos y todas quienes habitamos nuestro país. Luego yo me quisiera referir, después de Paula, a los principios orientadores y a las recomendaciones del derecho internacional de los derechos humanos que hacen conversar sobre, en sede legislativa, pero también quisiera señalar que, como lo ha dicho la ex ministra, el audio, los últimos 15 segundos no se escucharon bien. No se escuchó. Y eso que se supone que estoy con un Wi-Fi súper poderoso en mi oficina. No sé, si escucharon lo que comenté de la ex ministra Cecilia Pérez. ¿No? Bueno, tal vez desde ahí entonces señalar que para que este proyecto y esta propuesta que está en el programa de gobierno, que de hecho si bien aparece en el capítulo de Derechos Humanos de nuestro programa, está en manos de la Secretaría General de Gobierno. La primera encuesta de participación y no discriminación se hizo, y la creación del Observatorio de Participación y No Discriminación se hizo durante el primer gobierno del presidente Piñera, cuando también era ministra secretaria general de gobierno Cecilia Pérez, y ella lo mencionó hace un año atrás, que este proyecto de ley y su propuesta de reforma, que esta ley y su propuesta de reforma lo iban a llevar desde la Secretaría General de Gobierno, por supuesto que en coordinación con otros servicios y ministerios que estuvieran en la misma línea, y por supuesto ahí la Subsecretaría de Derechos Humanos, nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un rol importante que señalar, pero el proyecto o esta materia está siendo coordinada desde CGGOV y en particular desde el Observatorio de Participación y No Discriminación que lleva CGGOV, y que aquí está su directora Paula Molina, y por eso quisiera primero que ella pudiera comentar sobre esta materia. Y si hubiera tiempo después y usted lo estimara pertinente, presidente, puedo seguir yo con lo que le comentaba respecto de los lineamientos de derechos humanos sobre la materia. Bien, le damos la palabra entonces a Paula Molina. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación a los senadores, a las senadoras, a los y las invitadas. Bueno, parto con indicar, por supuesto que esta es una materia que estamos revisando en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. El Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación fue creado el año 2013, el 24 de diciembre, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana a nivel gubernamental y promover una cultura que reconozca y respete la diversidad. El año 2013, tal como lo mencionó la señora subsecretaria, se realizó la primera encuesta de no discriminación, que de hecho dentro de sus antecedentes se encuentra en el proyecto de ley que estamos viendo hoy día. Esta primera consulta tuvo finalidad conocer la experiencia y las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas en torno a la discriminación arbitraria. En ese entonces participaron un total de 30.620 personas a nivel nacional. Un 64% de las respuestas fueron por formato presencial y el 36% online. En general, la muestra mostró que el 31% de los encuestados había sentido que había discriminado a alguien, el 52% había dicho que se sentía discriminado, y uno de los primeros tópicos que señalaba esta encuesta, que uno de los principales móviles de discriminación era la apariencia personal. Y los lugares de
donde había discriminación, o por lo menos la gente lo percibía, era primero en los espacios públicos con un 54%, y luego en los establecimientos educacionales. También se encontraba la situación de la búsqueda de empleo en lugar de trabajo como espacio de mayor ocurrencia de discriminación, con un 46%, y nuevamente seguido de los establecimientos educacionales. Producto de ello, y aquí han pasado 8 años, se realizó una segunda consulta de carácter nacional, voluntaria, anónima y no vinculante, con las mismas preguntas que se hicieron en la primera consulta, finalmente para ver si habían habido modificaciones dentro de la percepción de la ciudadanía. Esta consulta fue realizada el periodo del 26 de diciembre de 2019 al 26 de enero de 2020. Debo, eso sí, decir que esta consulta estaba prevista su realización anteriormente. Por un motivo de metodología hubo un retraso, la idea hubiese sido hacerla a principios del año 2019, finalmente la autoridad, en ese entonces la ministra Cecilia Pérez, se decide que se hagan las mismas preguntas del año 2013 con el fin de poder hacer un comparativo con ambas consultas y a ver si había habido alguna modificación. La consulta se iba a hacer en octubre del 2019, pero debido al estallido social y a las razones que sabemos, se tuvo que postergar y por lo tanto recién se pudo hacer fines de diciembre y durante el mes de enero. Participaron más de 80.000 personas durante la consulta, unas 62.000 en forma presencial y unas 20.000 en formato digital. Los resultados de esa consulta fueron tabulados durante los meses de febrero, marzo y abril, y en estos momentos el Centro de Estudios Públicos de Políticas Públicas de la Universidad Católica se encuentra analizando el resultado de la consulta, y ellos deben entregar un estudio con un comparativo, no solamente con la primera consulta, sino que también con los estudios que ha hecho el INH, y ese estudio se espera para agosto de este año. En forma paralela, el Observatorio de Participación Ciudadana ya tiene toda una programación en relación a la modificación de la ley 20.609. Hasta el momento nos hemos reunido con más de 15 organizaciones representantes de la sociedad civil, especialmente con la comunidad, representantes de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, como por supuesto esto es una ley que abarca, es transversal, hablamos de personas en situación de discapacidad, representantes de la comunidad LGTBIQ+, personas del espectro autista, etc. Estamos con reuniones que comenzarán la próxima semana, con mesas técnicas que se realizarán durante los meses de junio, julio y agosto, para, con el fin de obtener mayores insumos por parte de los representantes de las comunidades civiles, de la sociedad civil. La idea es organizar estas mesas técnicas por área temática, finalmente la comunidad LGTBIQ+, las personas representantes de las personas de discapacidad, TEA, etcétera, migrantes, por supuesto, porque cada comunidad tiene necesidades distintas. Y de hecho, existe, de estas reuniones que hemos tenido, existe un amplio desconocimiento de los mecanismos de la ley. Y eso también queda al tanto y queda plausible y se plasma en la última base estadística que lanzó el Centro de Estudios de la Corte Suprema, donde señalan claramente que desde el 2012 a marzo de 2020 han ingresado 458 demandas civiles con motivo de la ley 20.609. Solo 179 han llegado a segunda instancia. El año 2019 se ingresaron 66 y el año 2020, a marzo de 2020, habían ingresado solo 5. Una de las cosas que llama muchísimo la atención es que de todos estos ingresos, solo 108 han tenido sentencia definitiva. 47 no se han dado curso a la demanda y 52 se ha resuelto téngase por no presentar la demanda. Por lo tanto, se entiende que existe un gran desconocimiento con respecto a la ley. Incluso de las personas, y consideran que esta ley es como, quizás por su nombre,
por el término como la conocemos, es una ley asociada a la comunidad LGTBIQ+, cuando también estadísticamente dentro del estudio, del mismo estudio de la Corte Suprema, ha quedado claro que quienes utilizan más la ley son las personas en situación de discapacidad. Y de hecho la comunidad LGTBIQ+, la han utilizado dentro de la categoría, sería la tercera comunidad que la ha utilizado. Por lo tanto es eso. Entonces, hablando un poco del trabajo que viene y que está haciendo el observatorio, es precisamente recopilar y hacer estas mesas técnicas con todos los representantes de las organizaciones civiles que estamos convocando. También van a haber diálogos ciudadanos en las distintas regiones de nuestro país que van a ser liderados por nuestros CEREMIS, porque por supuesto la realidad de Santiago no es la misma realidad que, por ejemplo, en Purén, donde la discriminación es completamente distinta. Una región, un pueblo más chico, no es la misma situación. Y también se va a hacer una mesa técnica con representantes, esperamos que también del Parlamento, que los senadores puedan participar, las senadoras también, con representantes del Ministerio de Justicia, del Senam, de Sename, para poder sacar esta ley. En cuanto al diagnóstico, señor presidente, es prácticamente transversal. Hay un problema en cuanto al proceso en sí. Los representantes de la comunidad civil en general nos han dicho que uno de los grandes problemas que ellos tienen para hacer valer su derecho a través de la ley y no a través de un recurso de protección, por ejemplo, que sería más inmediato, por ejemplo, están asociados los costos. Hacer un proceso sumario requiere un costo finalmente en el receptor para notificar, que generalmente las notificaciones personales no son inmediatas, se tienen que hacer por cédula, por lo tanto, todo eso va encareciendo el proceso. Y por supuesto la carga de la prueba recae en esta parte en la víctima, que sería el denunciante, y también al final la sanción es una multa a beneficio fiscal, por lo tanto no hay una sanción a beneficio de la víctima. Y ese es uno también de los temas que estamos tratando. Desde CGO estamos viendo si podemos plantear dentro del mismo proceso civil, porque en su origen se vio que fuera a través de juzgado de policía local, pero sería minimizar la importancia de la ley que fuesen en juzgado de policía local, aun cuando la hace más accesible a la ciudadanía en general, porque no necesita de un abogado o de costos asociados, sería minimizarlo. Una de las posibilidades es ver un proceso especial para esta ley que implique más oralidad en el proceso civil. Ya lo hemos visto con la ley de quiebra, también está la instancia de aplicar un incidente, donde se puede incorporar la indemnización de perjuicio y no esperar a que haya un nuevo proceso. Entonces, más o menos el diagnóstico ya lo tenemos, el diagnóstico es similar para todos, tanto para las organizaciones de la sociedad civil, pero nosotros como el Ejecutivo, para los señores y las señoras senadores. O sea, tenemos claro cuáles son los problemas de la ley y su poca aplicación y el desconocimiento que hay. Por eso también es importante que los tres pilares de la modificación sean la prevención, la promoción y la protección en materia de discriminación arbitraria. Y eso es fundamental, porque, por ejemplo, la comunidad LGTBI, una de las cosas que nos dicen es que ellos no tienen institucionalidad. Las mujeres tienen el CERNAMEC, las personas en situación tienen discapacidad tienen el SENAI, y etc. Por eso también es importante para el Ejecutivo la creación de una política pública donde todas las instancias individuales de cada servicio estén en esta política pública y finalmente conversemos el mismo idioma. Y eso también está trabajándose desde el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. Por lo tanto, tenemos harto trabajo que hacer este año. La meta es presentar el borrador de la modificación este año, independiente de la situación que nos encontramos con la emergencia sanitaria, pero se está haciendo ya un trabajo acabado, donde van a estar representantes técnicos, como también de las organizaciones de la sociedad civil, y como dijo la subsecretaria, esto es parte de los compromisos del presidente Sebastián Piñera y es sumamente importante para la ministra Carla Rubilar que esto ya se plasme en una ley que vaya en ese espíritu de impedir la discriminación arbitraria en nuestro país y de tener una mejor sociedad.
Eso es lo que podría decir, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, Paula Molina. Si le parece, subsecretaria, le ofrecemos nuevamente la palabra, ojalá como para ir redondeando, para darle la palabra a nuestros invitadas, y después obviamente se genera al final una ronda de preguntas, comentarios, y hoy usted puede también volver a Sí, tomar. claro. Claro, muchas gracias. Me perdí los últimos 15 segundos de la Paula, parece que mi conexión de internet no está tan buena. Pero gracias a la Paula. Presidente, yo quisiera, antes de señalar brevemente lo que quería en términos de contenido, de las recomendaciones del derecho internacional de los derechos humanos, las fuentes de distintos organismos, en realidad, señalar que, como es evidente, hay un trabajo que se está haciendo desde el Ejecutivo y hay un proyecto de ley que es una moción parlamentaria que, de hecho, de ustedes tienen desde el año pasado. Creo, y no, lo hago de manera muy abierta y con mucha humildad, digamos, en términos de ver, presidente, aquí tenemos a la senadora Muñoz, que también es parte de los autores de esta moción parlamentaria, qué posibilidades tenemos de avanzar en conjunto en términos de la coordinación con lo que está haciendo el Ejecutivo, puesto que creo yo, que uno de los elementos más importantes que ha tenido, que puede tener el trabajo del Ejecutivo a partir de la segunda encuesta y de los resultados de ella y de los trabajos de las mesas técnicas con la sociedad civil, es precisamente otro de los pilares fundamentales del enfoque de derechos humanos, que es la participación de la sociedad civil. Yo entiendo que la moción parlamentaria de ustedes recoge un informe de la Fundación Iguales, y probablemente también recoge muchas instancias de reunión que tal vez han tenido con otras organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto quisiera señalar que estamos disponibles, digamos, para ver de qué manera podemos coordinar esta coincidencia que tal vez es bien afortunada, digamos, ahí nosotros podemos tener en una primera lectura como ejecutivo, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos en particular, algunas cosas técnicas que pudiéramos conversar o poner sobre la mesa. En particular hay un tema respecto de las indemnizaciones que nos preocupan, porque se ponen topes máximos a la indemnización cuando en realidad la reparación, el daño no debiera tener tope, pero más allá o antes de empezar a conversar sobre esos elementos más técnicos, dejar planteado sobre la mesa esta inquietud o esta propuesta, como usted quisiera leerla. En lo que yo quería comentar respecto de los elementos de las recomendaciones al Estado de Chile, de distintos organismos internacionales de derechos humanos, junto con el elemento de la participación ciudadana, considerar que desde el año 2012 hemos tenido diversas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos sobre la materia en distintas instancias de comités de tratado, es decir, cada vez que hemos ido como Estado a entregar avances respecto de una serie de materias. Por eso, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó a Chile una revisión exhaustiva de esta ley 20.609 respecto de otorgar una efectiva protección contra la discriminación. Parte de eso comentaba Paula Molina recién en su exposición, en términos de recomendar a Chile, por ejemplo, incorporar disposiciones que permitieran obtener reparación para las víctimas de la discriminación y no solamente una multa. Y ahí volvemos a tener ese espacio entre lo que hoy día tiene la ley, que es la multa, beneficio fiscal, y por lo tanto no hay una reparación, independiente que esto después pudiera ir por indemnización civil, con lo que viene propuesto en esta moción parlamentaria, que tiene que ver con indemnización, que son para reparación personal, pero que sin embargo tienen este monto máximo que podría entrar en discusión con lo que el juez pueda determinar en el caso a caso que corresponde ser una indemnización por daño material o moral, ¿verdad?, respecto de una persona y que muchas veces podría sobrepasar el monto sugerido en el proyecto de ley, la moción parlamentaria. En segundo lugar, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el CEDAW, manifestó preocupación por el limitado marco de aplicación de la ley 20.609, que no incluía una definición amplia de la discriminación contra la mujer en particular,
y su falta de aplicación, así como la ausencia de un mecanismo judicial para resolver los casos específicos de discriminación contra la mujer. Y en este sentido, la recomendación se hizo de manera coherente con esa recomendación. Luego, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha alentado a nuestro Estado a alinear el texto de la 20.609 con el de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, instando a revisar las categorías de discriminación no arbitrarias. Sobre eso también la moción parlamentaria que ustedes proponen viene con unas propuestas. Perdón, si me suena esto, no sé cómo. Asimismo, se ha recomendado a Chile incluir explícitamente todos los motivos de discriminación prohibidos, enumerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cosa que también nosotros hemos conversado dentro del Ejecutivo y que viene en la propuesta de la moción parlamentaria de ustedes. Y finalmente, otras recomendaciones de este comité ha sido clarificar medidas especiales respecto de la discriminación con el elemento racial. Por otra parte, en cuarto lugar, el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad hizo presente su preocupación en cuanto a que la definición requiere de un ajuste razonable, habla esta recomendación, que no se adecúa con el artículo 2 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y recomendó al Estado revisar la definición de este ajuste razonable, reconocer la denegación de este ajuste razonable como una forma de discriminación basada en la discapacidad y la inclusión de las formas múltiples e interseccionales en la legislación contra la discriminación. En quinto lugar, el Comité de Derechos Humanos observó el hecho que la Ley 20.609 no haya incluido el principio de igualdad entre el hombre y la mujer y recomendó la adopción de una legislación que garantizara expresamente este principio, además de recomendar adoptar un mecanismo efectivo de reparación a las víctimas de discriminación, que nuevamente, y estamos absolutamente de acuerdo, creemos que es uno de los elementos más relevantes a discutir en este proceso de reforma a la Ley 20.609. En sexto lugar, las recomendaciones del EPU, del examen periódico universal, tiene varias modificaciones, varias recomendaciones, por lo tanto no las voy a leer expresamente, pero básicamente tiene que ver con el cumplimiento de cómo hacerla valer, con que sea un instrumento real en sede judicial para cuando las personas se ven afectadas por una situación de discriminación, por otra en relación al tema de la indemnización y por otra en la inclusión de las distintas categorías sospechosas de discriminación. Eso en cuanto a las recomendaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, basado en realidad en las recomendaciones de los comités de tratado, y si cuando ya sea la discusión en particular o nos conversemos sobre eso, podemos hacer comentarios más particulares y técnicos en relación a, por ejemplo, el tema de la indemnización y otras consideraciones que tienen que ver con las cuestiones probatorias, por ejemplo, o la calidad del litigante temerario. En muchas de ellas estamos de acuerdo y en otras tenemos algunas otras críticas constructivas que hacer al proyecto de ley. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria. Bueno, toda la disposición obviamente a tener las conversaciones con el Ejecutivo durante la tramitación, como a darnos primero algunas sesiones de audiencia, y en eso también le pedimos a todos los senadores y senadoras de la comisión y también al Ejecutivo, ¿por qué no?, que nos puedan sugerir, proponer nombres para invitar en las próximas sesiones. Y luego comenzará la tramitación en general y en particular, y ahí obviamente toda la disposición para poder coordinar los tiempos, las propuestas del Ejecutivo y de todas las organizaciones también de la sociedad civil interesadas en este proyecto. Le vamos a ofrecer la palabra entonces a Ana Piquer, en primer lugar, de Amnistía Internacional en Chile, y después a nuestro invitado académico de la Universidad Austral, Alberto Colom. Ana Piquer. La idea, ojalá en una primera ronda, 15 minutos aproximadamente de presentación, aproximadamente, criterio de flexibilidad, porque esta sesión la tenemos que terminar sí o sí a las 11:30. Después nuestra secretaria tiene otra comisión a continuación, entonces, insisto, es una primera sesión de audiencia y después de poder hacer comentarios y preguntas. Entonces, Ana, ¿qué? Le ofrecemos la palabra.
Muchas gracias, presidente. El tiempo de amnistía lo vamos a dividir entre una primera introducción breve mía y luego le voy a dar el paso a Ignacio Espinosa, que es activista de nuestro proyecto Diverses, para que entre en algunos detalles. Primero quería comentar que como Amnistía Internacional nos alegra mucho ver que esto esté avanzando. Nosotros hemos acompañado la tramitación de la ley antidiscriminación desde el año 2011, especialmente en apoyo a las distintas organizaciones LGBTIQ+, que en ese momento estaban dándole visibilidad a la discusión. De hecho, yo misma estuve presentando la posición de Amnistía Internacional en la Comisión Mixta hace, de hecho, casi justo 8 años, fue el 2 de mayo de 2012. Y en esa ocasión comencé mi intervención lamentando dos cosas. Primero, lamentando que haya sido necesario el asesinato de Daniel Zamudio para que al fin se le diera apuro a una ley que llevaba 7 años de tramitación. Y segundo, que el proyecto de ley respecto de lo que era el texto original se había reducido al mínimo. Cuando, como decía la subsecretaria, de hecho, estamos hablando de algo extremadamente básico. Si los derechos no están garantizados para todas las personas por igual, el sistema completo está en cuestión. Es un fundamento básico de los derechos humanos y por eso es que todos los tratados internacionales de derechos humanos incluyen una norma de no discriminación y de igualdad de derechos, y también todos los tratados de derechos humanos incluyen una norma que exige que los estados adecuen sus legislaciones internas a los estándares internacionales. Y acá todavía hay una deuda desde el Estado de Chile en términos de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Les quiero comentar también que desde el año 2018 estamos desarrollando en 4 países de las Américas, uno de ellos Chile, un proyecto llamado Diverses, que es un proyecto para la formación de liderazgos jóvenes LGBTIQ+. Y fueron estas mismas personas jóvenes que están trabajando en este proyecto quienes, al planificar la realización de una campaña para visibilizar las necesidades de la comunidad LGBTIQ+ en Chile, llegaron a la conclusión de que esta campaña tenía que centrarse en una reforma a la ley antidiscriminación. Para estas personas jóvenes, esto no es solo una modificación legislativa. La discriminación se da en forma gradual, parte desde bromas supuestamente inocentes, continúa con exclusiones de puestos de trabajo y termina, en el peor de los casos, con actos de violencia e incluso el asesinato. Para ellos y para muchas personas más, esto es en definitiva una cuestión de vida o muerte, en la que constatan una y otra vez que la ley no les está dando protección definitivamente. Y así fue como nació la campaña que llamamos la ley antidiscriminación se quedó corta. Ya habíamos dicho que se quedó corta en 2012 por la definición acotada de discriminación debido a una norma que jerarquiza los derechos por ley, que es contradictorio con toda la lógica de los derechos humanos, porque solamente regula una acción judicial y no incluye absolutamente nada en materia de prevención o de institucionalidad. 8 años después, el tiempo lamentablemente nos ha dado la razón. La ley ha tenido una aplicación eficaz. Ahí Paula Molina comentaba algunos datos y agrego a esos datos que para el caso particular de la comunidad LGBTIQ+, hasta comienzos del año pasado solo logramos pesquisar 4 causas acogidas por ley antidiscriminación en que se acoge debido a una discriminación por orientación sexual y 2 por identidad de género. Y nada más. Y en lo que tiene que ver con la aplicación del agravante penal, solo 2 causas con sentencia condenatoria aplicando el agravante penal debido a orientación sexual. Es importante sí decir que si bien nuestra entrada debido al proyecto Diverse es desde la comunidad LGBTIQ+, es súper importante no olvidar que esta es una ley antidiscriminación general, en que son muchos los otros grupos protegidos y que es importante escuchar sus voces también y sus necesidades. Para ir terminando mi parte, lo dije en 2012, también sigue siendo cierto hoy, una ley no va a eliminar por arte de magia la discriminación en Chile. Pero contar con una ley verdaderamente integral es fundamental para permitir avances hacia el cumplimiento de obligaciones internacionales, para dar mejor protección a quienes sufren discriminación y movernos hacia el cambio cultural necesario para erradicar la discriminación en Chile. Y ahí es donde nos alegra ver en este momento la disposición del Ejecutivo a avanzar,
Sabíamos que estaba en el programa del presidente Piñera, pero habíamos visto un avance muy lento en esto, en este tiempo, y también agradecemos mucho la iniciativa de la Comisión de poder avanzar en esto. Y ahí hacer un llamado que creo que es súper relevante, el que el Ejecutivo y el trabajo de la Comisión se coordinen, pero que ojalá eso no signifique el seguir retrasando aún más la discusión. Y más aún, incluso en este contexto en el que estamos con la pandemia del COVID-19 andando, pero si algo, uno de los efectos colaterales que ha tenido esta pandemia es que ha puesto en blanco sobre negro la profundidad de las desigualdades y las discriminaciones en Chile. Y en ese sentido creo que eso hace aún más oportuno el avanzar en una legislación que proteja a las personas de la discriminación ahora y en el futuro lo antes posible. Cierro diciendo entonces que la importancia de avanzar, esto no es solo un tema de evitar algunas injusticias, esto tiene que ver con salvar vidas también. Y por eso es que es tan importante que no sea solo una acción judicial y un agravante penal, sino también una ley mucho más comprensiva que tenga que ver con las medidas de prevención, políticas públicas, institucionalidad que asegure una protección completa. Les vamos a enviar a la comisión 2 documentos por escrito. Uno es el documento de apoyo a la campaña La Ley Antidiscriminación se quedó corta, que tiene algunas recomendaciones generales acerca de modificaciones que requiere la Ley Antidiscriminación, y además una minuta completa con recomendaciones específicas para el proyecto de ley que se está en discusión ahora, el resumen de esa minuta es lo que va a exponer Ignacio ahora. Ignacio es vocero del proyecto Diversa, es uno de los jóvenes que ha estado trabajando desde el inicio en la campaña y haciendo el análisis, así es que le dejo la palabra a él ahora. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, señor presidente, Ana también. Es un honor poder exponer esta comisión representando a mis compañeros, y también como vocero de la campaña de Amnistía Internacional, la ley antidiscriminación se quedó corta. Me gustaría comenzar esta exposición valorando el paso en la dirección correcta que es este proyecto de ley, pero aún es insuficiente para cumplir con estándares mínimos de derechos humanos que deben ser exigidos al Estado en virtud de los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Primero, respecto al texto actualmente en vigencia, recordar que la ley 20.609 está llamada a ser el desarrollo de la garantía constitucional del artículo 19, número 2 de la Constitución, la igualdad fundamental, y que pese a estar mediáticamente ligada a la comunidad LGBTIQ+, debido al asesinato de Daniel Zamudio, su misión es proteger a toda persona que pertenezca a un grupo amplio de las denominadas categorías sospechosas de sufrir discriminación. Es precisamente por ello que requerimos una ley antidiscriminación fuerte, que se enfoque no solamente en atacar la discriminación cuando ya ha ocurrido, sino que prevenir, educar. Necesitamos políticas estatales que sean eficaces y efectivas para prevenir la discriminación. No una acción judicial que sirve solamente cuando la discriminación ya ha ocurrido. Recordar además que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha señalado en reiteradas ocasiones que acceder a la justicia, el derecho de acceso a la justicia, comprende investigar, juzgar, sancionar y reparar. De tal manera, el texto actual de la ley debe modificarse en el sentido de que se garanticen de forma efectiva la prevención, en primer lugar, y la sanción, además de una efectiva reparación. En su origen, cuando la ley fue votada el año 2005, tenía un objetivo omnicomprensivo. La verdad, se definía en su primer artículo, prevenir y eliminar toda forma de discriminación. Pero el artículo fue suprimido en el tercer trámite constitucional. En este trámite se cambió el objetivo de la ley por un magro establecer medidas contra la discriminación. Estas medidas son solamente dos: una agravante penal, que ha resultado muy difícil de probar, y una acción civil que ha sido mayoritariamente infructífera, y que por lo demás no incluye reparación alguna para la víctima. Por ello, la actual ley antidiscriminación es abiertamente violatoria del derecho a un recurso efectivo, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana. Y además, derivado de esta falta de protección, se violan el artículo 8, garantías judiciales, el artículo 1, de la obligación de respetar los derechos sin discriminación, y el artículo 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. ¿Vale?
Respecto al deber reforzado de protección que pesa sobre los estados para proteger a grupos que históricamente han sido vulnerados, este no se aprecia de ninguna manera en la ley, por lo que tampoco se acoge al principio de interpretación progresiva, tampoco al principio de interpretación pro hominem, tampoco el control de convencionalidad. Y respecto a la comunidad LGBTIQ+, viola además los principios de Yogyakarta 1, 2, ¿Lo perdí solamente yo o todos? Sí, no se escucha, se quedó pegado. Ah, que pensé que podía haber sido yo. No. Se reconocen además otros 3 tipos: la discriminación indirecta, el acoso u hostigamiento y la revictimización. Además que tampoco se incluyen la discriminación múltiple o interseccional y las de carácter estructural. Además, recordarles que el estándar internacional desde hace más de 50 años dejó de utilizar el término arbitrario. Se habla de discriminación a secas, pues el término arbitrario denota que existen razones válidas para discriminar. Estamos solamente 50 años atrasados respecto de la legislación comparada. Nuestra ley establece además jerarquizaciones de derechos, privándole de toda efectividad al derecho a igualdad fundamental. En efecto, establece que cualquier otro de los derechos consagrados en la Constitución está por encima de este derecho a la no discriminación. Lo convierte entonces en un derecho de segunda categoría, prohibiendo que el juez pueda ponderar un derecho y otro en la situación concreta y tomar una decisión verdaderamente justa. En el derecho comparado, en cambio, discriminar solo tiene cabida bajo una justificación, que debe ser objetiva, razonable, que persiga un fin legítimo y que debe ser apreciada por el juez. Esto nuevamente es una violación de las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana. Respecto de la prueba de la discriminación, esta ley no modifica la regla general del artículo 1698 del Código Civil, que puede ser muy útil cuando probamos obligaciones, cuando probamos contratos, pero que es extremadamente complejo cuando lo que debe probarse es un sesgo que está en la cabeza de otra persona. Sobre este punto, la Doctrina Nacional está conteste en aceptar la carga dinámica de la prueba, cuando una de las partes está en mejores condiciones de probar, contándose entre ellos incluso don Enrique Barro, don Cristian Maturana, etc. La dificultad de la prueba es precisamente uno de los obstáculos más grandes que tiene la aplicación de esta ley y que puede resolverse de forma muy sencilla con la inversión de la calidad de la prueba. Lo mismo ocurre en materia penal, donde la ley establece una agravante que jamás se ha logrado probar más allá de toda duda razonable, solamente en muy pocos casos, y que la verdad ha tenido un impacto práctico nulo. Es más, el año recién pasado se registró la cifra más alta de ataques violentos de nuestra comunidad. Y recién el domingo pasado, 17 de mayo, un joven fue apuñalado 6 veces en la región del Biobío, mientras los agresores le decían: eso te pasa por ser maricón. La ley también evita que puedan impugnarse leyes o sentencias judiciales que sean discriminatorias, lo que de nuevo es un incumplimiento grave a los derechos humanos y también al derecho internacional, incluyendo el artículo 27 de la Convención de Viena y el artículo 2 de la Convención Americana. Finalmente, la multa al recurrente, consagrada en el artículo 12, no solo es un castigo injustificado a la víctima por ejercer sus derechos humanos y fundamentales, sino que también es uno de los principales desincentivos a ejercer esta acción y debe ser abolida, pues viola de hecho un recurso efectivo, igual que la ausencia de reparaciones. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce como reparaciones las de carácter pecuniario, las garantías de satisfacción, la de no repetición, el derecho a la verdad, el reconocimiento de responsabilidad, actos públicos de desagravio, etc. Pero en esta ley ni siquiera se consideran las indemnizaciones. Están disponibles en cualquier juicio civil, menos en este. El corolario de todo lo anterior es un Estado ausente, que no cuenta con institucionalidad para prevenir que se materialice la discriminación, que no incluye este objetivo dentro de sus políticas públicas, que no incluye programas educativos, ni siquiera una oficina especializada como la poseen actualmente Uruguay, México, Argentina, entre muchos otros países.
La presencia del Estado es imperativa para cumplir el deber de protección reforzada que pesa sobre él para proteger a grupos históricamente vulnerados y que además es exigido por la normativa internacional, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y por el sentido común. Queda entonces demostrado con meridiana claridad que no solamente existe un inmenso problema derivado de la falta de protección y de acceso a la justicia, que se ve aún más agravado cuando los afectados por la discriminación ni siquiera tienen acceso al trabajo, ni siquiera tienen acceso a la previsión social, como buena parte de las poblaciones trans, de las poblaciones intersex, sino también que esta ley no se ajusta ni por asomo a estándares mínimos de derechos humanos, a los que nuestro país ya se ha comprometido, ni menos a los que deben exigirse de una sociedad que se cree democrática. Respecto al proyecto de ley, el boletín en discusión, y antes de referirme un poco a este proyecto de ley en sí, me gustaría realizar un pequeño alcance donde los antecedentes se reconoce la importancia de una institucionalidad nacional antidiscriminación, pero no se incluye en su articulado, pues es de resorte exclusivo del Ejecutivo. Hago un llamado entonces a exigir al Ejecutivo que sea proactivo en su creación. La reforma de esta ley es parte del programa de gobierno aprobado por la ciudadanía y la necesidad de un órgano estatal especializado en prevención y políticas públicas en materia de no discriminación no podría ser más urgente. Respecto a las modificaciones específicas propuestas del proyecto, cuando modifica el artículo 1, si bien mejora la definición vigente y apunta a la dirección correcta, pues refiere al principio de igualdad fundamental, aún se sigue quedando corto en lo que se necesita. En lo principal, no restaura la ley a su objetivo original, sigue incluyendo la palabra arbitraria cuando no corresponde. La definición de discriminación sigue siendo incompleta, sigue siendo desactualizada, pero respecto al actual estado de las cosas, la verdad es un pequeño avance. Modifica el artículo 2. Las modificaciones, la verdad, son útiles porque salvan ambigüedades y eliminan toda duda sobre la no taxatividad de las categorías sospechosas de sufrir discriminación. Sería un avance adicional, por ejemplo, si se incluyera además las características sexuales como categoría protegida, de manera a incluir a las personas intersex. Suprime el inciso tercero, que es extremadamente importante, pues elimina la jerarquización anticipada de derechos, lo que limitaba precisamente en gran parte la efectividad de la ley, por las razones que ya hemos comentado. Permite al juez ponderar derechos en el caso concreto y deja de considerar el derecho como de segunda categoría frente a todos los demás. Modifica el artículo 10, agregando un inciso tercero, que es, la verdad, bastante importante porque agrega la carga de la prueba indiciaria, o sea, la prueba indiciaria, tal como se hace en la legislación laboral, y reconoce la carga dinámica de la prueba. Respecto al artículo 12, elimina el inciso tercero, que estipulaba la multa del todo ilógica para el recurrente, lo que celebramos. También considera importante el aumento del monto de la multa, pero debemos recalcar que debe constituir un disuasivo efectivo, porque no podemos permitir que una gran corporación pueda pagar por discriminar, lo que le reportaría más beneficios que pagar el monto de la multa. Recomendamos entonces que el tope máximo sea un poco mayor, de manera que el juez pueda apreciarlo en una gama más amplia en casos que lo requiera, obviamente. Respecto a la indemnización, se considera entre 40 y 200 unidades tributarias, lo que es positivo, al incluir una reparación efectiva a la víctima, pero que actualmente no existe. Pero no obstante, en este caso, el tope máximo es una limitación injustificada a la labor del juez. Pues, ¿qué ocurre si el denunciante logra acreditar perjuicios que son mucho mayores? En cualquier juicio civil no hay duda que deberá entregarse el monto probado, pero en este caso tendría que iniciar un nuevo juicio civil por la diferencia, lo que es del todo ilógico. Recomendamos además recomendamos entonces otorgar una mayor amplitud al rango para determinar la indemnización, poniendo como monto máximo el que logre ser acreditado ante el tribunal por daños de carácter patrimonial y extrapatrimonial. A partir de lo anterior, es que entregamos por escrito a la Comisión una serie de recomendaciones de mejora de este proyecto de ley, en aras que a partir de esta buena base podamos tener una ley integral antidiscriminación, que es lo que realmente necesitamos.
Finalmente les dejo con dos reflexiones finales. Primero, recordarles que el proyecto de ley original fue presentado en marzo de 2005, misma época en que yo entré a primer año básico. Fue aprobada el año 2012, donde estaba entrando a la enseñanza media. Y ahora, a mis 20 años y en cuarto año de universidad, puedo dirigirme a ustedes y denunciar que en casi toda mi vida no han avanzado un ápice en la protección que necesitamos de acuerdo a estándares mínimos de derecho internacional y de derechos humanos. ¿No creen que nos han hecho esperar suficiente? ¿Que han muerto cientos de personas en el camino, esperando, y a miles les han cortado las alas? Señoras y señores senadores, sus antecesores están en deuda con nosotros. Ellos dejaron que el proyecto original de ley antidiscriminación durmiera el sueño de los justos durante 7 años en esta Cámara. Luego lo cercenaron, cambiaron su objetivo y aprobaron uno infinitamente menos protector, porque Daniel Zamudio había sido asesinado recientemente y necesitaban enviar una señal política. El precio que tuvimos que pagar fue muy alto. Una ley mal hecha, a la rápida, que no nos protegió de seguir siendo discriminados, maltratados e incluso asesinados. Lo mínimo que ustedes pueden hacer para pagar esa deuda es mejorar y aprobar este proyecto de ley, sin reformas cosméticas, sin colores políticos, porque la discriminación es una y nos afecta a todos. He dicho. Muy bien, muchas gracias Ignacio y gracias también a Ana de Amnistía Internacional en Chile. Ahora sí le ofrecemos la palabra al académico Alberto Codú de la Universidad Austral. 15 minutos. Bueno, buenos días, señor presidente, y por su intermedio también saludo a las y los senadores presentes y a todos los participantes, los y las participantes de esta comisión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá estamos desde Valdivia. Qué bueno que también llamen a las universidades regionales a participar de este tipo de instancias. Voy a compartir mi pantalla, ya que la Secretaría de la Comisión me dio permiso para compartir la pantalla. Traje una breve presentación, así que espero... debería estar... perdón, ahí. ¿Se ve bien o no? Perfecto. Bueno, entonces voy a dar mi breve opinión. Espero que no dure más de 15 minutos, así que para eso me voy a poner el cronómetro también. Aquí. Yo creo que el proyecto de ley, y en concreto la moción que estamos discutiendo en esta instancia, creo que es un proyecto que camina en la dirección correcta, porque como ya lo dijo Ana, Ignacio, soluciona ciertos defectos de técnica legislativa, también adecúa parte de la legislación chilena pertinente a estándares internacionales en la materia. Y en relación a estos últimos dos puntos, donde me voy a detener un poco más, porque creo que hay espacio para mejorar, ¿cierto?, en el que aspira a dar cierta efectividad al mecanismo jurisdiccional, y porque abre una ventana para abordar situaciones estructurales de discriminación. Entonces, primero, estos defectos de técnica legislativa. Bueno, lo primero y lo más importante es que el proyecto trata de rendirle honor al título de la ley, ¿no? Y los títulos de la ley importan, ¿ya? Esto ya lo dijo el propio Tribunal Constitucional a propósito de un proyecto de ley sobre el ingreso ético familiar. Es decir, los títulos de la ley, como en este caso, la ley que establece medidas contra la discriminación, debe dar cuenta de su contenido, ¿no? Es decir, el hecho de que una ley establezca en plural medidas contra la discriminación, pero ya en su artículo 1, ¿no?, empiece a frustrar ese objetivo, causa cierto problema, ¿no?, en la audiencia a la que le pretende hablar, ¿no? También mejora la expresión de ciertos términos ambiguos, que ya lo dijo Ignacio, ¿cierto? De que al utilizar la palabra en especial, dice con claridad que la lista de categorías protegidas es abierta. Y también, por ejemplo, suprime la excepción del inciso final del artículo 2, ¿no? Esta como evaluación ex ante, esta ponderación legislativa particularmente odiosa, ¿no?
a pesar de que esta no ha sido relevante en la práctica, y los 4 o 5 análisis cualitativos de jurisprudencia que existan dan cuenta de que no ha sido relevante esta excepción, que no se ha invocado, y cuando se ha invocado no ha sido tan relevante. Sin embargo, sí hay un problema de expresividad de la ley. En segundo lugar, adecua la legislación chilena, ¿cierto?, pertinente a los estándares internacionales. Lo más importante, creo yo, es que establece una cláusula autónoma del derecho a la igualdad y a la no discriminación, lo que es un cierto consenso a nivel internacional. Adecua también el lenguaje con definiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, que si bien fue suscrita en el año 69, sin embargo sus términos han permitido ir evolucionando en la interpretación y sobre todo en la aplicación jurisprudencial de esos términos, y también utiliza definiciones de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que es del año 2015, ¿cierto?, pero que fue producto de un grupo de trabajo, ¿no?, de expertos y expertas designados por la OEA, que de algún modo recababa lo último o el estado del arte, ¿no?, en materia de discriminación a nivel internacional. En tercer lugar, aspira a dar cierta efectividad al mecanismo jurisdiccional, ¿cierto? Ya también lo dijeron, así que no me voy a extender mucho, pero esta es una recomendación de organismos internacionales, lo dijo, ¿cierto?, en parte en sus presentaciones la subsecretaria, también lo dijo Amnistía, pero es algo que es relativamente un consenso, así que no creo que haya mucha problema, ¿no? Me imagino que no tiene que haber mucho problema en este sentido. En segundo lugar, aumenta el monto máximo de la multa, pero aquí me parece importante observar la poca claridad que ha mostrado o que ha evidenciado la jurisprudencia, porque no existe justificación alguna para decir por qué en un caso se aplicó una multa y por qué en otro caso similar se aplicó una multa totalmente distinta, ¿no? Los jueces y la judicatura creo que han estado al debe en este sentido, porque realmente no existen en los casos en que se ha acogido una acción de no discriminación arbitraria una justificación de los diferentes rangos, ¿no?, de la multa a beneficio fiscal, ¿no? Y yo creo que eso es importante tratar de ver cómo, evidentemente son cuestiones que se pueden solucionar quizás con una mejor capacitación, con un mejor entrenamiento de jueces, ¿no? Algo que se podría solucionar quizás vía academia judicial, pero es algo relativamente complejo porque no hay hasta el momento una claridad, ¿no?, una orientación de cuándo se impone una multa y cuándo se impone otra multa. En tercer lugar, suprime también la sanción al requirente vencido en juicio, ¿no?, que era una norma odiosa, ¿no?, porque ¿cuál era el sentido de que esta era la única ley que de algún modo implicaba una sanción al requirente, ¿no?, vencido en juicio? Y eso podríamos dejarlo porque no se aplica la norma general en Chile en materia de costa, y la eventual solución que pudiera tener la reforma procesal civil en esta materia, ¿no?, que incluía también una parte importante sobre costas o sobre eventuales aplicaciones de tasas judiciales en la materia, ¿no?, para solucionar un poco también los problemas de acceso a la justicia que hoy en día tienen a los tribunales, viendo en su mayor parte, yo diría que si uno hace un levantamiento de causas de qué es lo que ven los tribunales civiles, son en un 97, en un 98%, de acuerdo a un estudio que estuve viendo, de causas de gestiones ejecutivas, ¿no? Es decir, cobro de deudas de retail, de telefonía celular, etc., ¿no? Es decir, los jueces están hoy en día, los recursos humanos, el acceso a la justicia que es público, ¿no?, y que es gratuito, por decirlo, por ocupar los términos con que el movimiento estudiantil se refería a sus demandas en relación a la educación, pero que hoy en día no está siendo utilizado principalmente por las grandes empresas y no por las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y en último lugar está el tema de la obligación judicial de otorgar indemnización de perjuicio, ¿no?, que es lo que propone la moción que estamos discutiendo ahora. Y la pregunta aquí que cabe hacerse ¿es razonable establecer un tope? Bueno, yo trato de encontrarle una justificación o sea, creo que la encuentro cuando cuando leo ciertos estudios que dicen cómo el establecimiento, ¿no?, ilimitado de indemnizaciones de perjuicios convierte a los juicios de discriminación en un mero problema entre privados, ¿no? Es decir, que
la discriminación de algún modo podría perder, ¿no?, su comprensión republicana, la discriminación como un problema que afecta a todos y no meramente como un problema entre el agresor, ¿no?, y la víctima, podríamos decir. Pero yo creo que es una discusión que es interesante y en ese sentido me parece muy, muy importante que la subsecretaria y que el gobierno, ¿no?, digan cuál es su postura en este sentido. Pero también creo que hay buenas razones para pensar en un tope, pero también hay muy buenas razones para pensar, como lo dijo Ignacio, en que una garantía, ¿no?, de integridad en materia de reparación de daños obliga, ¿no?, a pensar en una solución distinta. El problema, como dije antes, es que los 4 o 5 análisis cualitativos de jurisprudencia en materia de acción de no discriminación arbitraria dan cuenta de que los jueces actualmente no están dando razones de por qué en un caso imponen una u otra multa, o de por qué en un caso, por ejemplo, o por qué en la mayoría de los casos no están utilizando, por ejemplo, la libertad en materia de reparaciones que, por ejemplo, aplican de manera adecuada, creo yo, los juzgados del trabajo al acoger tutelas laborales, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, la jurisprudencia en la parte dispositiva de las sentencias en materia de tutelas laborales, uno se da cuenta que los jueces del trabajo han sido súper creativos, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo tratamos de comprender la discriminación como un problema que nos afecta a todos y a todas, y no solamente como un problema que afecta a 2 personas, que se puede solucionar desde el punto de vista del derecho de daño, ¿no? Como se hizo en Inglaterra, por ejemplo, hasta antes de que existieran legislaciones en materia de discriminación, por ejemplo, en que la discriminación se entendía como un tort, ¿no?, como un daño, ¿no?, un daño entre privado que requería, ¿no?, indemnización. Y en cuarto lugar, yo creo que el proyecto o la moción parlamentaria abre la ventana para abordar situaciones estructurales de discriminación al modificar el artículo 1 de la ley, ¿cierto?, al incluir la función de prevenir la discriminación y promover y garantizar el principio de la igualdad. Y si bien al tratarse de una moción, ¿cierto?, el campo de acción es restringido, como ya lo dijo Ignacio, creo yo que se pueden avanzar en algunos aspectos bastante importantes y sustantivos, y esto es lo que yo más o menos paso a relatar acá. Primero es tratar de garantizar el cumplimiento del artículo 1, inciso 2, ¿no? Y solamente lo voy a leer acá, y aquí también me gustaría preguntarle a la subsecretaria, ¿no?, cuál es el rol que ha jugado la Subsecretaría de Derechos Humanos en el cumplimiento de este artículo, porque hasta el momento yo no he visto ningún informe, he tratado de buscar, bueno, he visto iniciativas particulares, ¿no? Gendarmería hizo algunas cosas, la misma Dirección de Derechos Humanos de Carabineros trató de hacer, son iniciativas como muy fragmentarias, ¿no? Pero no veo, ¿no?, el enforcement, o por decirlo de algún modo, la aplicación, la garantía efectiva de este artículo 1, inciso 2, que dice que corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro de los ámbitos de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, ¿cierto?, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no hay manera de controlar el efectivo cumplimiento de esta obligación, ni una sanción para eventuales incumplimientos, ¿no? Solamente existe una obligación, ¿no? Y tampoco hay un organismo encargado de efectuar el monitoreo, ¿no?, que es lo que dicen más o menos todo el derecho comparado de la antidiscriminación, ¿cierto? Tanto el artículo 13 de la Directiva 43, ¿no?, sobre igualdad en materia de discriminación racial y origen étnico. También lo dice, por ejemplo, la propia Equality Act, ¿no?, del Reino Unido del año 2010, que le entrega a la Equality and Human Rights Commission del Reino Unido la obligación, ¿no?, de tratar de hacer el enforcement de estas obligaciones positivas, y, por ejemplo, establece en su sección 49 algo que me parece que es una idea digna de copiar, que ya se está expandiendo en varias partes, en Irlanda, por ejemplo, en Holanda, también en Suecia, ¿no? Algo así como una suerte de sistema de evaluación, o sea, algo análogo al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no?, en que ex ante los organismos públicos, antes de tomar una decisión, tienen que tener alguna idea, ¿no?, de cuál va a ser el impacto de esas medidas. Por ejemplo, si yo cierro una biblioteca pública, y porque estoy haciendo, ¿no?, un reajuste de presupuesto, un reajuste presupuestario, y si yo hago un estudio y veo que quienes utilizan esa biblioteca pública son principalmente personas sin casa, son principalmente
madres que no tienen trabajo y están usando esas premisas, ¿no? o esas instalaciones para buscar trabajo, o etcétera, ¿no? O que son migrantes indocumentados, ¿no? Entonces, el cierre de esa biblioteca pública tiene un impacto desproporcionado en ciertas personas. Y es lo mismo, es la tendencia que se ha venido dando en América Latina también, en que las leyes antidiscriminación en América Latina establecen un organismo del Estado encargado de monitorear en específico algo así como lo que tiene el artículo 1º, inciso 2, ¿no? Entonces yo creería que una buena modificación o un buen avance que podría hacer esta ley es tratar de tomarse en serio este artículo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no pensar en el INDH, ¿no? Muy en la lógica de la directiva de la Unión Europea número 43 del año 2000, en que la mayoría de los países europeos, o una parte importante al menos, asignaron estas tareas, ¿no? De los equality bodies o órganos de igualdad a sus instituciones nacionales de derechos humanos de acuerdo con los principios de París, ¿no? Irlanda y Reino Unido también son un buen ejemplo en ese sentido. En segundo término, me parece importante, ¿no? Traer la discusión, y algo que estuvo casi ausente de los 7 años de tramitación legislativa de la ley antidiscriminación, o ley Zamudio, o ley 20.609, es que debe incorporarse la distinción entre discriminación directa e indirecta, ¿no? Si lo que reprochamos, digo yo, y aquí, por ejemplo, traigo a colación, ¿no? el artículo 1, inciso 2, ¿no? O 1.2, ¿no? De la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, en el que queda claro que a pesar de que nosotros podríamos, a través de una interpretación, ¿no? Judicial, decir que en Chile se protege la discriminación indirecta, yo creo que es súper importante decirlo de manera explícita, porque si lo que reprochamos es la injusticia de la discriminación, más allá de la intención de la gente, ¿no? Entonces no hay una diferencia moral cualitativa o significativa, ¿no? Entre la discriminación directa y la indirecta, ¿no? Y esto nos permitiría, ¿no? Someter a escrutinio arreglos o patrones de discriminación estructural, como por ejemplo los sistemas de calificación universitaria, ¿no? O de carrera docente, que en general perjudican, ¿no? A las mujeres que, por ejemplo, tienen que interrumpir su carrera docente por una decisión, ¿no? En materia de maternidad. La jurisprudencia ya lo dice, o sea, la jurisprudencia chilena, ¿no? Reconoce que el derecho chileno recoge esta distinción, recoge la prohibición de discriminación directa en el derecho chileno. Y aquí les doy ahí varios ejemplos. La Dirección del Trabajo ha sido muy activa en ese sentido, pero también la propia Corte Suprema, también el propio Tribunal Constitucional lo ha dicho, la Corte Suprema también en un caso importante sobre una comunera mapuche, y la mayoría de las tutelas laborales en ese sentido. Y con esto cierro. Lo que parecería importante también es algo que se dejó en el proyecto original, es la existencia de una cláusula de soporte legal de acciones positivas, ¿no? Mientras no existe un soporte constitucional, ¿no? Que diga algo así como que no se considerarán como violatorias o como infracciones a la igualdad ante la ley las medidas positivas o las acciones afirmativas o como se les llame, ¿no? Es importante que la ley lo diga. La ley ya lo dice, por ejemplo, la ley 20.422, a propósito de la ley de inclusión para personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Y más o menos acá yo creo que es súper importante decirlo, en la medida en que todavía no exista, ¿no? Una discusión constitucional que, como en el caso colombiano, en el caso sudafricano, en el caso canadiense, dejen sin lugar a dudas establecido que las medidas de acción positiva no constituyen violaciones al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Así que voy a dejar esta presentación en una minuta también un poco más completa, en manos de la comisión, y además también estamos preparando también un informe con mis alumnos y alumnas del ramo de Derecho de la Antidiscriminación en la Universidad Austral. Así que nuestra idea es seguir colaborando con el trabajo de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alberto Cúdulo, Universidad Austral. Gracias por la presentación y además por la disposición también a seguir colaborando con insumos muy valiosos para la discusión. Ofrezco la palabra, tenemos 15 minutos a los senadores, senadoras, comentarios, preguntas a nuestros invitados. Obviamente esta es la primera sesión de audiencia, luego continuaremos en otras sesiones y ahí les pedimos también que puedan aportar con nombres para invitar. Se ofrece la palabra, senadores, senadoras.
Presidente, estaba sin micrófono. Ahí está, senadora Elena Muñoz. Solamente solicitar los informes porque son de muy buena calidad para ir mejorando sustantivamente en algunos aspectos que aquí se han señalado el proyecto. Así que si nos pudieran hacer llegar para ir revisando la iniciativa. Le agradezco mucho. A Ignacio ha dado un testimonio maravilloso de toda una generación que ha sufrido la poca, digamos, sustentabilidad y beneficio de la ley para un sector tan importante de nuestro país. Así que muchas gracias por los informes. Muy bien. Se solicitará a la Secretaría, obviamente, que nos haga llegar todas las presentaciones, informes, minutas a todos los senadores y senadoras de la comisión. Saludamos también al senador José Miguel Insulza, que es autor de la moción también. Al tiro fresco la palabra, senador Navarro. Yo una pregunta que tengo para nuestro invitado, el que quiera responder, si quieren todos también, pero es la importancia de tramitar este proyecto en el contexto de pandemia, de crisis sociosanitaria y las potenciales, no potenciales, sino que acciones que vemos muchas veces de discriminación a distintos colectivos de nuestra sociedad, a veces más vulnerables frente a actos de discriminación, de violencia en este contexto de pandemia. Eso pregunta si es que lo consideran relevante o no en relación a la deuda histórica, digamos, que anterior a esta pandemia, por modificar esta ley. Esa es una consulta que yo tengo. Me solicitó la palabra el senador Alejandro Navarro también, y pueden por el chat o si no levantan la manito. También la secretaria. Senador Navarro. Gracias, presidente. He escuchado con atención ambas exposiciones, 4 exposiciones en realidad. La verdad es que agradecerle, presidente, pueda poner este proyecto de ley en debate. Solo comentarle a nuestros invitados de que el contexto permanente respecto de lo que se ha denominado la batalla ideológica entre liberales y conservadores ha sido una constante en las últimas décadas. Y en general, este es un proyecto de ley que yo esperaría tuviera una tramitación expedita, pero eso está por verse. De hecho, los senadores del oficialismo, más conservadores, no están ahora en la comisión. Me gusta escuchar la opinión de Kass y de Moreira. Escucho la opinión del gobierno. Tengo entendido que el gobierno va a trabajar para poder actualizar la ley de discriminación a los estándares internacionales, que es un compromiso que Chile ha adquirido en la instancia internacional de las Naciones Unidas, y eso debiera provocar su tramitación. Esto va a requerir un debate en la sala, va a requerir un debate donde va a haber posiciones distintas. Nosotros tramitamos la ley de identidad de género, se demoró 3 años, tuvimos un debate extenso. Y en la demora, muchas veces se resume que no hay condiciones, hay profundas diferencias. En general, a veces el debate permite acercar las posiciones. Yo espero que esta ley se tramite con expedición, pero la ley de igualdad de género tuvo una dilación producto del largo debate. La ley Zamudio, tal como lo señalaba Ignacio, bueno, parte de lo que ya se ha hecho un ritual. Hay una situación crítica de connotación pública y viene la ley. La ley que ha estado ahí esperando mucho tiempo. O sea, a veces, como la vieja escuela que se cae a pedazos, nadie la repara por años, pero se incendia y llega una escuela moderna, nueva. En este caso particular, la opinión pública juega un rol fundamental. Y yo espero que el debate que demos en la sala y la propia comisión, en el momento de la aprobación, dé cuenta de la voluntad de todos por hacer avanzar este proyecto de ley que actualiza y moderniza la legislación sobre discriminación de Chile en el contexto internacional. En segundo lugar, decirle que tenemos no solamente este retraso, la subsecretaria lo sabe, también Chile se comprometió, yo asistí a esa sesión en Ginebra, a actualizar las desapariciones forzosas. Chile no ha suscrito todavía compromiso establecido de incorporar la desaparición forzosa como una violación a los derechos humanos, un delito de lesa humanidad. Creo que también, presidente, debe ser un tema que a continuación de deberíamos abordar.
deberá ser de más fácil despacho que este, que tiene una connotación similar a la ley de identidad de género. Yo creo que a veces subyace subterráneamente un debate de derecho a grupos minoritarios. Y yo esperaría que se explicitaran para saber exactamente cuánto tiempo nos vamos a demorar y fijáramos posición. Yo estoy por apoyar la mayoría de las observaciones que ha hecho Ignacio, me parecen extraordinarias. Ese es el óptimo, Ignacio, presidente, por su intermedio. Pero viene ahora el debate parlamentario, que se origina en esta casa de la democracia, donde la gente elige senadores para que defiendan su idea y para que voten. A veces la ciudadanía no sabe cómo votan los parlamentarios, y a veces los parlamentarios están preocupados de temas que no son de la preocupación de la ciudadanía. Ejemplos hay múltiples, y al canto en la tabla de mañana en el Senado. Por tanto, yo solo espero que podamos agilizar este proyecto. No sé si el gobierno le ha puesto algún grado de urgencia, eso también obliga a una tramitación más rápida, presidente, pero por lo menos hacer un compromiso de fijar plazo en la comisión para poder remitir este proyecto a la sala a la brevedad. Escuchar más personas me parece adecuado, fijar también la fecha de la audiencia, y aun cuando estemos en medio de la pandemia, este es un proyecto de ley que dice relación con la igualdad, con la solidaridad, con el reconocimiento, en fin, con la amistad, con el cariño y con la igualdad. Elementos valóricos que son muy, muy necesarios en medio de esta crisis, no solo pandémica, sino también una crisis de soledad, de hambre, de aislamiento, de soledad. Creo que es oportuno hacerlo y espero contar con un cronograma que fijemos a fin de despejar aquello que ha sido parte de una justa y necesaria crítica que ha hecho Ignacio Espinosa al procedimiento legislativo sobre estos temas. Eso. Muy bien, gracias, senador Navarro. Me pidió la palabra la subsecretaria Lorena Recabarren. ¿Alguien más ha solicitado la palabra por ahora? Subsecretaria. Y luego a nuestros invitados les pedimos para subsecretaria Lorena Recabarren. Muchas gracias, presidente. Yo simplemente, como modo de cierre, quería, por una parte, comentar algo que señalaba por su intermedio el presidente Alberto Codú en relación al artículo 1º, inciso 2, ¿no?, que tiene que ver con esta necesidad de generar acciones positivas, de incorporar el enfoque de derechos humanos, básicamente a través de su principio de igualdad y no discriminación en las distintas políticas del Estado. Y por otra parte, responder a su pregunta, presidente, en términos del contexto, ¿no?, y de cómo es importante. Y ambas cosas quisiera señalarlas en relación a las acciones que como ejecutivo desde el ministerio nuestro y en particular evidentemente desde la subsecretaría hemos tomado reconociendo esta situación. Digamos, aquí lo comentaba Ana, y lo hemos comentado todos en el sentido de que el principio de igualdad y no discriminación, que forma el elemento base de esta normativa y de toda aquella que se requiere para el ejercicio y garantía de los derechos humanos de todas las personas, es la base, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso creo yo que la ley, el llamado a la Constitución, de las convenciones, de las recomendaciones de los órganos de tratado, es en general respecto de cada uno de los órganos del Estado y no solamente de uno en particular. Esto sin perjuicio de que estamos absolutamente abiertos, disponibles y con voluntad de poder conversar de que exista una institucionalidad en nuestro país que se haga cargo de los temas de no discriminación de manera amplia, ¿no? Pero esto, a su vez, es, como decía, sin perjuicio de que cada órgano, nuestra institucionalidad como derecho humano en nuestro país, lo que ha hecho es generar en términos del Ejecutivo, no me refiero a los institutos nacionales, en este caso nuestro INDH, la Defensoría de la Niñez, desde el Ejecutivo, un órgano que tiene más bien una misión de política pública, ¿verdad?, que es esta subsecretaría, que tiene la facultad de articular, o tiene una competencia, tiene un llamado a articular el enfoque de derechos humanos de manera transversal en las políticas, planes y programas de los distintos servicios del Estado. Y en ese sentido hay un desafío súper potente de que cada órgano del Estado pueda incorporar, ¿verdad?, este principio de igualdad y no discriminación
en sus acciones, y por lo tanto la medida, y que evidentemente es mejorable y que tal vez existen otras herramientas, pero básicamente lo que nosotros hemos hecho entendiendo ese mandato legal es el generar acciones para que se produzca esa incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas de los otros servicios. Respecto de eso, por ejemplo, señalar que a la fecha llevamos alrededor de 3.000 capacitaciones a funcionarios y funcionarias desde el año 2018 de manera presencial y de manera online. Hemos generado, de hecho, de manera bien gratificante, digo, en términos de la acogida que hemos tenido de los servicios, a partir de abril de este año, una importante manifestación de interés por capacitar vía online a los funcionarios y funcionarias, que muchos de ellos en nuestro gobierno están teletrabajando, y no solamente en el Ejecutivo, sino que también en el Poder Judicial y en los órganos autónomos como el Ministerio Público, por ejemplo, e incluso con la Defensora de la Niñez. La Defensoría de la Niñez ha mostrado voluntad de participar en los cursos de introducción a los derechos humanos, que tiene como uno de sus pilares fundamentales, y tiene parte del currículum, por así decirlo, de este curso, que son equivalentes a 7 horas pedagógicas, un capítulo sobre igualdad y no discriminación. Por lo tanto, esa capacitación y formación a funcionarios de todas las reparticiones del Estado en todo el país, creemos que es una acción potente de sensibilización, ¿verdad?, como política pública en esta materia. En segundo lugar, bueno, toda la generación ahora en estos momentos no, pero sí de capacitaciones presenciales, más allá del curso de introducción a los derechos humanos y de este capítulo de igualdad y no discriminación, de cómo hemos podido trabajar presencialmente, particularmente a través de nuestra seremía y por lo tanto con los servicios relacionados en cada una de las regiones, pero también con otros órganos de manera interesante, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, que hicimos unas capacitaciones bien interesantes durante el año 2019 de manera presencial, de cómo incorporar en su trabajo cotidiano, ¿verdad?, este enfoque de derechos humanos. Y por otra parte, en términos del mandato legal, como también es una acción del Plan Nacional de Derechos Humanos que le corresponde a nuestra subsecretaría, que es la asistencia técnica, en específico a grupos, a servicios que tratan con grupos de especial protección. Y en ese sentido hemos trabajado bastante con Carabineros de Chile, con Gendarmería, con el Servicio Nacional de Menores, y hemos tenido algún trabajo en capacitación y formación con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Y respecto de su inquietud, más que su inquietud, de su pregunta, presidente, yo creo que siempre es fundamental hablar de igualdad y no discriminación, y que en contexto de pandemia, la crisis sanitaria y social que esto nos ha generado como país, evidentemente resulta relevante, porque efectivamente los grupos que requieren de especial protección son aquellos que normalmente ven de alguna manera limitado, o pueden ver limitado su acceso al ejercicio de derechos, y en ese sentido hablamos de todos los grupos de especial protección. Y en ese caso particular, no sé si ustedes recuerdan, lo hemos comentado varias veces en esta comisión, el Comité Técnico Asesor, que surge al alero del Comité Interministerial de Derechos Humanos el 22 de noviembre del año pasado, y no sé si lo comentamos, no tengo recuerdo de haberlo comentado en esta comisión a propósito de las acciones de COVID-19, pero hemos sesionado con el Comité Técnico Asesor en contexto pandemia, principalmente con servicios vinculados a grupos de especial protección, y a su vez con representantes de las organizaciones de la sociedad civil que se relacionan con estos servicios. Entonces, por ejemplo, Senadi, Senama, mujer, migrante, etcétera, pero a su vez con los representantes de la sociedad civil, de modo de poder levantar, por una parte, las acciones que cada uno de estos servicios está tomando en contexto de pandemia, y por otra parte, levantar las demandas o brechas que ve la sociedad civil y poder generar el cruce y, por lo tanto, la coordinación entre ambas instancias. Creemos fundamental en todo tiempo, y en particular cuando hay momentos de crisis, poder conversar sobre esto, pero vuelvo a hacer también como esta convocatoria, esta invitación, que en realidad resulta de la convocatoria que ustedes nos hacen a la Comisión a discutir este proyecto de ley, de poder coordinar los esfuerzos que se están haciendo también desde el Ejecutivo, en particular desde la Secretaría General de Gobierno, que es quien lidera esta temática dentro del Ejecutivo,
porque y a través del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, con nuestro apoyo, pero poder coordinar esos esfuerzos entre el Legislativo y el Ejecutivo. Eso, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Obviamente las vamos a invitar al Ejecutivo en todas las sesiones, acompañar la tramitación y por lo tanto podrán también participar y dar su palabra. Estamos en el cierre de la sesión. Jimena me recuerda porque tiene que ir también a ella a otra comisión en unos minutos más. Alberto Cudú me pidió la palabra. Va a ser muy, muy cortito para cerrar hoy día. Insisto, estamos abriendo la sesión de audiencias, vamos a tener más, si es necesario incluso, o quedaron temas pendientes, nuestros invitados, volver a invitarlos, no hay ni un problema. Y obviamente mi disposición como presidente de la comisión no es dilatar este proyecto, sino que tramitarlo en profundidad, muy bien, escuchando distintas voces, y además el compromiso está en tramitarlo en general y en particular para que pueda ser despachado a sala en esa condición. Entonces, Alberto, por favor, así muy breve para cerrar, e insisto, si es necesario volvemos a invitar a otra sesión a nuestros invitados. No, entonces dejémoslo para otra ocasión, ¿no? Si no hay problema. Mejor sigamos ahí con la... ¿Presidente? Sí, senador, estamos de verdad en el... No solo recomendar de que nuestros invitados pudieran participar de manera permanente en el proceso de audiencia y de construcción del proyecto, o si están, digamos, en condición de presentar las indicaciones formales a los temas que han planteado. Son los que están especializados en el punto. Yo comparto muchas de las observaciones que hayan hecho. Solo decirles que siempre van a tener las puertas abiertas. Por este mecanismo de Zoom es distinto al conectarse con la televisión, ese es mi punto. Estamos transmitiendo en televisión. Sí, se está transmitiendo en TV Senado. Obviamente, bueno, hay más académicos también y más organizaciones que han solicitado poder participar, pero obviamente por algo los invitamos en esta primera sesión porque consideramos muy valioso su aporte y los vamos a tener en especial consideración para todo el trámite en general y particular del proyecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, estamos en el tiempo, esta se levanta. Muchas gracias, que estén muy bien a todas, todos, todes. Cuídense. La grabación se ha detenido.